Nadie me dijo que los humanos estuvieran locos. No locos en el sentido clínico, legal o médico, sino simplemente desconectados de cualquier instinto de supervivencia razonable que el resto de la galaxia valora. Me llamo Borat Kel y serví como observador táctico de la Alianza Terminus durante lo que los humanos ahora llaman las Guerras de la Plaga. 17 especies, 400 mundos colonizados y una pesadilla colectiva llamada Krell que quería consumir todo a su paso. Estábamos perdiendo estrepitosamente. Tan estrepitosamente que los almirantes dejan de mirarse a los ojos y empiezan a programar reuniones sobre proyecciones de bajas aceptables y parámetros de retirada estratégica. Entonces, el mando me asignó a seguir a la sargento Mara Flynn. Antes de nada, debo aclarar algo. Los Krell no negocian. No hacen prisioneros. Son una conciencia colectiva extendida a través de millones de armas biológicas que existen únicamente para destrozar cualquier ser vivo y absorber su material genético. Imagina que tu peor pesadilla pudiera aprender de cada error que comete al matarte. Ahora multiplica esa pesadilla por varios millones y dale naves espaciales. Ese fue mi martes. Mara Flynn era, bueno, era un caso aparte. De estatura promedio para un humano, lo que la hacía baja para la mayoría de las especies. Cabello rojo recogido en lo que los humanos llaman coleta, lo que parecía una desventaja táctica. Honestamente, las pecas en su nariz le daban un aire de maestra o panadera, no de estar al borde de la extinción con un rifle que pesaba casi tanto como ella. El rifle, ¿verdad? Tenemos que hablar del rifle. Buenos días, cariño, le dijo Mara a su arma en mi primer día observando a su unidad. Parpadeé con los 3 ojos en secuencia. Una expresión de confusión boreana. Sargento Flynn, ¿se dirige a mí? ¿Qué? No. No. Dio una palmadita al rifle que llevaba colgado al pecho. Hablo con Betsy. Tenemos un día importante por delante, ¿verdad, chica? Sí, así es. Revisé mi implante de traducción 3 veces. Funcionaba a la perfección. Definitivamente le estaba hablando a un objeto inanimado con voz infantil. Su observador, un humano llamado James Park, ni siquiera levantó la vista de su equipo. No le hagas caso a Mara. Lo hace todas las mañanas. Tiene conversaciones completas con esa cosa. El arma no posee conciencia, afirmé, porque al parecer esto necesitaba aclaración. Oh, Betsy tiene personalidad, dijo Mara alegremente, pasando un paño de limpieza por el cañón con una ternura inquietante. Es temperamental, le gusta que la aprecien y odia la humedad. ¿Verdad, preciosa? El rifle no respondió porque era un rifle. ¿Tu evaluación psicológica te ha autorizado para el combate? Pregunté, dejando entrever una genuina preocupación en mi traducción. James se rió. No fue una risa amable. El observador Kel Mars consiguió 43 bajas confirmadas de comandantes Krell. 43. ¿Sabes lo difícil que es siquiera identificar a un comandante Krell en el campo, y mucho menos lograr un tiro certero antes de que desaparezca entre su enjambre? Es la mejor tiradora de toda la fuerza expedicionaria humana, y no podría hacerlo sin la ayuda de Bets, añadió Mara, dándole una última palmadita al rifle antes de levantarse. Me cuenta cosas. Esto era una broma. Seguro que era una broma. Los humanos tenían un humor peculiar. ¿Qué te dice tu rifle? Pregunté con cautela. La expresión de Mara cambió. La jovialidad se evaporó como agua en el vacío. Sus ojos, que habían estado cálidos y ligeramente maniáticos, se volvieron fríos y concentrados. Velocidad del viento, humedad. El momento exacto en que todo se alinea. Cuando Bets está lista, disparo. Todavía no he fallado. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Desplegamos en 20 minutos, dijo James, rompiendo la repentina tensión. El mando ha identificado una base de operaciones Krell a unos 8 km de aquí. Se están concentrando para otro ataque contra las rutas de evacuación civil. Nos aseguraremos de que eso no ocurra. Había leído el informe. Los Krell se estaban preparando para un gran asalto. La inteligencia sugería la presencia de al menos 4 centros de mando, dirigiendo a miles de guerreros. El protocolo estándar consistía en solicitar ataques orbitales y rezar para que los Krell no se adaptaran lo suficientemente rápido como para contrarrestarlos.
La tasa de supervivencia de los equipos terrestres que lograban entrar en el rango de observación era de aproximadamente el 7%. Estaba aprendiendo que a los humanos no les importaban mucho las estadísticas. La inserción fue relativamente silenciosa, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta. En la guerra, el silencio significa que algo acecha. El transporte nos dejó a 6 kilómetros de la costa, y caminamos penosamente a través de un terreno que parecía como si alguien hubiera tomado una hermosa luna boscosa y luego hubiera dejado que una picadora de carne tuviera una conversación filosófica con ella. Los árboles estaban destrozados. El suelo era una pasta que olía a cobre podrido y a cosas peores que no pude identificar. Los Krell habían estado aquí recientemente. Mara se movía entre la devastación como si estuviera en una excursión tranquila. El rifle Betsy permanecía en sus manos en todo momento, con el cañón apuntando hacia abajo pero lista para disparar. De vez en cuando tarareaba pequeñas canciones humanas que no reconocí. James se mantuvo 3 pasos atrás y a su izquierda, escudriñando con su mira telescópica y gestionando las comunicaciones. Intenté mantenerme a salvo y no morir. «Contacto», susurró James por el canal del escuadrón. Exploradores a 300 metros moviéndose perpendicularmente a nuestra posición. No podía ver nada. Mis ojos boreanos están optimizados para la baja luminosidad y pueden detectar variaciones térmicas. La mayoría de las especies fallan. No vi más que ruinas y sombras. Mara ladeó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo que solo ella podía oír. Betsy dice que están nerviosos. Algo los ha asustado. «¿Tu rifle ahora opina sobre la psicología, Krell?», murmuré. Sonrió sin mirarme. Betsy es muy perspicaz. El viento cambió hace 5 segundos, venía de atrás, lo que significa que captaron nuestro olor, pero no pueden precisar la fuente. Están confundidos. Dals 30 segundos. Ajustarán su trayectoria para investigar. Conté hasta 30. A los 28 segundos, los exploradores Krell, que aún no podía ver, cambiaron de dirección. Exactamente como Mara había predicho. «¿Cómo lo supiste?», susurró Mara. Betsy está concentrada. Dejamos pasar a los exploradores. 3 de ellos, cada uno del tamaño de un vehículo humano, se movían con esa horrible y fluida gracia que hacía a los Krell. Tan efectivos en combate. Sus cuerpos reflejaban la tenue luz con patrones de manchas de aceite. Unos tentáculos sensoriales olfateaban el aire constantemente. Cada uno probablemente podría matar a todo nuestro equipo en menos de 1 minuto si se alertara. Pasaron a menos de 50 metros de nuestra posición y ni siquiera se percataron de nuestra existencia. Buen truco, admití a regañadientes después de que se alejaran lo suficiente. Eso no fue un truco, dijo James en voz baja. Fue experiencia. Mara lleva jugando a esto 8 meses. Sabe cómo piensan, cómo se mueven y, antes de que preguntes, sí, de verdad habla con su rifle. No, no sabemos por qué funciona. Sí, el mando había intentado estudiar sus métodos. No, no podían replicar su éxito con otros francotiradores. Era simplemente diferente. Decir que era diferente parecía un eufemismo peligroso. Llegamos al punto de observación 2 horas después, un afloramiento rocoso que nos permitía ver el valle, donde los Krell estaban tramando algo ambicioso y terrible. Ahora podía verlos. Miles y miles de guerreros moviéndose en patrones que denotaban inteligencia y coordinación. En el centro de la masa, ligeramente elevados, 4 figuras más grandes dirigían los centros de mando del enjambre. El cerebro de la operación. 4 objetivos, confirmó James, enviando datos al mando táctico. Fuertemente custodiados. Se estima que hay más de 12.000 guerreros. Ataque orbital autorizado en 40 minutos. 40 minutos para permanecer ocultos y no ser aniquilados. Entonces, la Armada arrasaría todo el valle, eliminaría a todos los que estuvieran abajo y, con suerte, ralentizaría el avance lo suficiente para completar la evacuación. Mara se acomodó en posición, ajustando la mira de Betsy con una facilidad casi mecánica. No instaló un bípode ni ningún otro equipo estabilizador, simplemente se tumbó, con el rifle apoyado en el hombro, y comenzó a respirar lenta y pausadamente. «El viento es traicionero», murmuró, «viene de varias direcciones. Los gradientes de temperatura están fatal. Esto va a ser complicado». «Tienes 40 minutos para mantener la posición», le recordé.
No necesitas disparar. Observamos si nos retiramos antes del ataque. El dedo de Mara recorrió el guardamonte, sin tocarlo, solo reconociendo su presencia. Betsy quiere disparar. Tu rifle no quiere nada. Es un objeto mecánico. Está muy insistente hoy, continuó Mara, ignorando por completo mi análisis objetivo. Dice que la nota central es débil. ¿Lo ves? El tercero por la izquierda, un poco retrasado. Está compensando algo. Quizá una lesión, o inexperiencia. James ajustó la mira. Tiene razón. Que sus movimientos estén ligeramente retrasados en comparación con los demás podría deberse a que se está coordinando desde una posición más débil en la red. No importa, insistí. No tenemos autorización para intervenir. El ataque orbital les dará 40 minutos para dispersarse, dijo Mara en voz baja. ¿Son listos, observador Kell? Saben que tenemos satélites vigilándolos. Ya están planeando su dispersión. Fíjate en las formaciones guerreras del perímetro este. ¿Ves cómo están posicionados? Eso no es un despliegue defensivo. Es preparación para una rápida dispersión. Miré hacia donde me indicó. Tenía razón. Los Krell no se estaban concentrando para un asalto. Se estaban preparando para la evacuación. Habían vuelto a aprender. Si se dispersan antes del ataque, atacarán las rutas de evacuación desde múltiples direcciones, dijo James con voz tensa. El mando no podrá responder con la suficiente rapidez. 15.000 civiles van a morir mientras observamos. Un silencio se extendió entre nosotros. Abajo, los Krell continuaban con sus terribles preparativos. «Puedo disparar», susurró Mara. El alcance es extremo. Pero Betsy dice que puede lograrlo. Si destruyo el nodo de mando, los demás lucharán por el dominio. El enjambre se replegará sobre sí mismo durante al menos 10 minutos mientras establecen la jerarquía. Tiempo suficiente para solicitar el ataque antes de que se dispersen. Un disparo. No pude ocultar mi escepticismo. A esta distancia, en estas condiciones, contra un objetivo rodeado de miles de guerreros que nos aniquilarán en cuanto localicen tu posición. Un disparo, confirmó Mara. Su voz sonaba distante, como si ya estuviera en otro lugar, calculando ángulos, velocidades del viento y 1000 variables que no podía percibir. Betsy, claro. Tu rifle, claro, repetí con voz monótona. Observador Kell, dijo James en voz baja. He visto a Mara realizar disparos imposibles durante 8 meses. Cada vez que dispara, le habla al rifle como si fuera su mejor amigo. Cada vez que acierta, dispara. No lo entiendo. El mando no lo entiende. Pero funciona. Así que cuando dice Betsy, claro, disparo. Mara terminó. Ya estaba ajustando su posición, haciendo cambios mínimos en su postura. El rifle se acomodó en el hombro como si le perteneciera, como si fueran dos partes de un mismo organismo. Esto es desaconsejable, dije, porque alguien tiene que poner orden. Entendido, dijo Mara. El mando no autorizará esta acción. Ni se te ocurra preguntar. Si fallas, morimos. Menos mal que Betsy no falla. Exhaló lentamente y observé cómo todo su cuerpo se relajaba en algo que parecía casi una meditación. El viento amainaba, la temperatura se estabilizaba. 3 minutos. ¿3 minutos hasta qué? Hasta que todo sea perfecto. Su dedo se movió hacia el gatillo. Suave, paciente. Hasta que Betsy me diga que dispare. Quería discutir más. Quería hacer valer mi rango, aunque técnicamente no tuviera autoridad sobre las fuerzas humanas. Quería hacer cualquier cosa menos agacharme tras una roca y ver cómo esta loca confiaba su vida, y potencialmente la de miles de personas, a una conversación con su rifle. Pero no lo hice, porque en algún rincón de mi mente de observador profesional, me di cuenta de que estaba presenciando algo imposible. Algo que trascendía la doctrina militar estándar y las leyes básicas de la física. Algo singularmente, terriblemente humano. Mara respiró. El rifle esperó. Los Krell continuaron su enjambre abajo, ajenos a que su destino pendía de un hilo entre la confianza de una mujer y lo que podría haber sido genialidad o completa locura. 2 minutos, susurró Mara. James había dejado de informar al mando. Solo observaba a Mara. Una fe absoluta se reflejaba en sus rasgos humanos. Conté los latidos de mi corazón. El mío se aceleraba. El de Mara, de alguna manera, se había ralentizado hasta detenerse. 1 minuto. El viento cambió. Lo sentí contra mis crestas sensoriales.
Un sutil cambio de presión y temperatura. 30 segundos. Betsy dice, prepárense. El rifle era un rifle. No podía decir nada. Pero aún así, contuve la respiración. 10 segundos. Todo quedó en silencio. El mundo se redujo a este instante. Este disparo imposible. Esta humana desquiciada y su amada arma. Ahora, Mara respiró. Betsy habló. El sonido lo era todo y nada a la vez. Un estruendo que partió la realidad resonó en las paredes del valle y anunció a 12.000 guerreros que alguien acababa de cometer una estupidez monumental. Durante 2 latidos, no pasó nada. Entonces, el tercer nodo de mando desde la izquierda, el que Mara había calificado de débil, explotó. No metafóricamente, explotó de verdad. Su cabeza se desintegró en una lluvia de materia biológica que cubrió a los 3 nodos de mando restantes con lo que solo puedo describir como fragmentos de su antiguo compañero, completamente atónitos. El enjambre se paralizó. 12.000 guerreros dejaron de moverse simultáneamente, como si alguien hubiera pausado el peor documental de naturaleza del universo. Disparo confirmado, dijo James con su voz tranquila y firme a pesar del caos absoluto que acabábamos de desatar. Nodo de mando desactivado, solicitando autorización inmediata para ataque orbital. Betsy dice que deberíamos movernos, anunció Mara alegremente, desmontando ya su posición. Van a estar furiosos en unos 8 segundos. ¿8 segundos? Pregunté, cogiendo mi equipo. ¿Qué tal tu rifle? El enjambre se descongeló. De repente, las 12.000 formas guerreras se volvieron hacia nosotros con una determinación tan unificada que hasta las presas recuerdan porque la evolución inventó el miedo. Corran, sugirió James. Corran ahora mismo. Corrimos. Tras nosotros, el valle estalló en un chillido ensordecedor, una mezcla entre avispas enfurecidas y metal siendo torturado hasta la muerte. Los Krell no solo querían matarnos. Querían atomizarnos, dispersarnos por múltiples dimensiones y, por si acaso, matarnos de nuevo. Están luchando, jadeó Mara mientras descendíamos a toda prisa por la ladera rocosa. Los nodos de mando restantes. Betsy tenía razón. Se están destrozando entre sí, intentando establecer la supremacía. Me arriesgué a echar una mirada hacia atrás. Tenía razón. Entre la masa de formas guerreras que se abalanzaba sobre nosotros, pude ver los 3 nodos de mando restantes atacándose entre sí, sus guardias enzarzados en brutales disputas jerárquicas. El enjambre se fracturaba, dividiéndose en 3 facciones rivales. Ataque orbital en camino, informó James. Impacto en 6 minutos. Necesitamos estar a 3 kilómetros del fondo del valle o vamos a experimentar la sensación de ser vaporizados. Siempre me lo he preguntado, dijo Mara, lo que posiblemente fue lo más inquietante que había dicho en todo el día. Y eso era impresionante, considerando sus conversaciones anteriores con su rifle. No íbamos a lograrlo. Simple matemática. Los Krell eran más rápidos que los humanos, y los humanos eran más rápidos que los Borans. Incluso con el enjambre luchando entre sí, suficientes guerreros habían abandonado la persecución como para asegurar que nos atraparían en 4 minutos. 2 minutos antes de estar a salvo. La historia de toda esta guerra, en realidad. Déjame, jadeé. Mi sistema respiratorio no estaba diseñado para correr largas distancias. Te estoy retrasando. Betsy dice que no, respondió Mara, agarrando mi arnés de equipo y prácticamente arrastrándome hacia adelante. Para alguien que parecía maestra de jardín de infancia, tenía una fuerza alarmante en la parte superior del cuerpo. Tu rifle no toma decisiones. Claro que sí. Es muy obstinada en cuanto a la supervivencia. La guerrera Krell líder se acercaba. Podía oír su respiración, si es que respirar era la palabra adecuada. Más bien como sistemas hidráulicos mezclados con furia. 50 metros detrás. 40-30. James giró, disparó una ráfaga con su rifle y apenas logró frenarlo. Tenemos un problema. Lo noté, dijo Mara, a 20 metros. Ahora podía olerlo. Cobre, putrefacción y algo ácido que me quemaba las papilas gustativas. Así fue como morí.
arrastrada por un monstruo alienígena mientras una humana discutía con su rifle sobre decisiones tácticas. Betsy tiene una idea, anunció Mara. Claro que sí, Jade. Mara dejó de correr, se detuvo en seco y se giró para encarar al guerrero Krell que se acercaba. James y yo nos detuvimos en seco, la inercia y la confusión luchando por el control. ¿Qué haces?, gritó James. Mara levantó a Betsy, apuntó con la mira al Krell que cargaba y disparó. Un solo tiro. La bala impactó al guerrero justo en el centro del torso, no penetró prácticamente nada importante y lo enfureció aún más. Eso no funcionó, observé, preparándome para la muerte. Espera, dijo Mara. El guerrero Krell dio 2 pasos más. Entonces su pierna izquierda cedió. No fue por la bala, sino por el terreno. Mara había disparado al suelo bajo el que estaba el guerrero, derrumbando un punto débil en la ladera rocosa que lo hizo caer de lado sobre 3 de sus compañeros. Cayeron enredados en un enredo de extremidades y chillidos que nos dieron segundos preciosos. Betsy dice que hay 17 puntos débiles más entre aquí y la zona de extracción, dijo Mara, echando a correr de nuevo. Es muy buena en geología. Tu rifle no es bueno en geología porque es un rifle, exclamé sin aliento. Pero yo también corría, así que mi protesta no sonó convincente. Los siguientes 4 minutos fueron instructivos. Mara se detenía, disparaba a puntos aparentemente aleatorios del terreno, y los guerreros Krell tropezaban, caían o quedaban atrapados momentáneamente en sumideros repentinos. James proporcionaba fuego de cobertura. Intentaba no morir. Fue un trabajo en equipo muy eficiente, suponiendo que se ignorara la parte en la que un miembro del equipo seguía consejos tácticos de un objeto inanimado. Cruzamos el umbral de los 3 kilómetros con 40 segundos de sobra. El ataque orbital iluminó el valle como si alguien hubiera decidido que el sol necesitaba un hermano menor, más enfadado. La onda expansiva nos derribó. El calor nos inundó, convirtiendo el aire en algo que sabía a arrepentimiento ardiente. Cuando la luz se desvaneció, el valle había desaparecido. Simplemente desaparecido, reemplazado por un cráter humeante que brillaba con energía residual. En algún lugar de ese cráter había 12.000 guerreros Krell y 3 nodos de mando que nunca llegaron a resolver su disputa jerárquica. Betsy satisfecha, anunció Mara, revisando su rifle en busca de daños por la onda expansiva. Buen tiro, chica. Lo hiciste genial. Me tumbé boca arriba, mirando al cielo, reflexionando sobre cada decisión que me había llevado hasta ese momento. Estás completamente loca. Un poco, convino Mara alegremente. Pero estamos vivas y ellas no, así que lo considero una victoria táctica. El mando quiere un informe completo, dijo James, revisando su equipo de comunicaciones. Están muy interesados en cómo conseguimos eliminar un nodo de mando desde ese alcance y en esas condiciones. Diles que Betsy ayudó, dijo Mara. No les voy a decir eso. ¿Por qué? No. Es cierto. James me miró, buscando desesperadamente apoyo. No tenía ninguno que ofrecer. Estaba demasiado ocupado recalculando todo lo que creía saber sobre las capacidades militares humanas y dónde se encontraba exactamente la línea entre la genialidad y la locura. Resultó que esa línea era imaginaria, al menos en lo que a humano se refiere. La lanzadera de extracción llegó 12 minutos después. El mando tenía preguntas, muchas preguntas. El tipo de preguntas que surgen con las evaluaciones médicas y psicológicas y las largas conversaciones sobre los protocolos adecuados de la cadena de mando. Mara respondió a cada pregunta con paciencia y detalle. Sí, había disparado sin autorización. Sí, comprendía el riesgo. Sí, lo volvería a hacer porque Betsy le dijo que era la decisión correcta. No, no podía explicar cómo sabía que el disparo funcionaría. Betsy simplemente sabía cosas. El personal médico no encontró nada malo en ella. Física o mentalmente, Mara Flynn era un ser humano perfectamente sano que funcionaba dentro de los parámetros normales para su especie. El hecho de que tuviera largas conversaciones con su rifle se consideró una excentricidad dentro de los rangos aceptables del comportamiento humano. Presenté mi informe. Táctico hallazgos del observador. El sujeto humano exhibe una metodología poco convencional, pero obtiene resultados consistentes. Se recomienda continuar su despliegue en el campo con monitoreo.
Lo que no incluí en el informe fue mi teoría. Había aprendido que los humanos son máquinas de reconocimiento de patrones envueltas en carne y ansiedad. Veían conexiones donde otras especies veían ruido. Daban saltos intuitivos que parecían magia, pero en realidad eran sus cerebros procesando millones de variables a una velocidad que el pensamiento consciente no podía seguir. Mara no hablaba con su rifle. Hablaba consigo misma, usando a Betsy como punto de referencia para cálculos que no podía articular conscientemente: velocidad del viento, humedad, temperatura, terreno, comportamiento del enemigo, cascadas de probabilidad. Su cerebro lo procesaba todo y expresaba las conclusiones como si su rifle le dijera qué hacer. Era brillante. Era una locura. Era lo más humano que jamás había presenciado. Durante los siguientes 3 meses, Mara Flynn eliminó 17 nodos de mando Krell más. Cada disparo era más imposible que el anterior. Cada vez consultaba primero con Betsy. Cada vez disparaba. Los Krell se adaptaron, pero no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. Cada vez que perdían un nodo de mando, sus enjambres se fragmentaban. Cada fragmentación les daba tiempo para evacuaciones, reagrupamientos y contraataques. Una humana con un rifle, a la que hablaba como a una mascota querida, estaba desmantelando sistemáticamente toda su estructura de mando. El golpe final se produjo en la batalla de la estación Umbral. Los Krell lo habían apostado todo a un asalto masivo. Cada nodo de mando, cada guerrero que pudieron reunir. La inteligencia estimó 37 nodos de mando dirigiendo un ejército de más de 200.000 Krell. El plan del alto mando era elegante en su simplicidad: defender el tiempo suficiente para que los civiles evacuaran, luego detonar el núcleo de fusión de la estación y llevarse consigo a la fuerza de asalto Krell. Pérdidas aceptables. Necesidad estratégica. Mara Flynn tenía un plan diferente. Betsy dice que podemos ganar, le dijo al coordinador de defensa. Sargento, tenemos 37 nodos de mando, respondió el coordinador, mostrando una paciencia admirable. Nunca se ha enfrentado a más de 4 objetivos en una sola operación. Betsy se sentía ambiciosa. El coordinador me miró. Me habían asignado como enlace permanente con la unidad de Mara tras el incidente del valle. Al parecer, observar a humanos hacer cosas imposibles era ahora mi trabajo a tiempo completo. Observador Kell, ¿su evaluación? Pensé en los 8 meses que llevaba viendo a Mara Flynn desafiar la lógica táctica y las leyes básicas de la física. Pensé en las 43 bajas confirmadas que se habían convertido en 60. Pensé en un rifle llamado Betsy que quizá no pudiera hablar, pero que sin duda tenía opiniones. Que dispare, dije. Nos dieron una posición de tiro en la cubierta de observación superior de la estación Umbral. Línea de visión despejada hacia la flota Krell que se aproximaba. James preparó su equipo. Mara se acomodó con Betsy apoyada en su hombro. Esto es diferente, murmuró Mara. No disparo a guerreros, disparo a naves. ¿Puede Betsy hacer esos cálculos?, pregunté, porque al parecer yo había aceptado esta locura como algo normal. ¿Está pensando en ello? Mara ajustó su mira. La nave líder, la grande del centro, esa es la nave de mando principal. Si la destruyes, los nodos en su interior lucharán por el control. La flota hará una pausa para coordinarse. Danos unos 3 minutos. ¿3 minutos para qué? Mara sonrió. 3 minutos para que nuestra flota los ataque por la espalda mientras están confundidos. El comando táctico tiene naves esperando en el subespacio. Solo necesitan una oportunidad. ¿El comando autorizó esto?, preguntó James. No exactamente, admitió Mara. Pero Betsy es muy persuasiva. Les envié el plan hace 20 minutos. O atacan o no. De cualquier manera, yo disparo. La nave de mando Krell era enorme. Tecnología orgánica combinada con sistemas de armas capaces de destruir planetas. Estaba rodeada de naves más pequeñas protegidas por capas de defensa puntual que podían rastrear y destruir misiles entrantes a años luz de distancia. Mara iba a dispararle con un rifle. El alcance es absurdo, señaló James, proporcionando los datos de puntería. Estamos hablando de alcanzar un objetivo en movimiento a través del vacío, a una distancia que requiere calcular la deriva estelar. A Betsy le encantan los retos, dijo Mara. Respiró lenta y pausadamente.
Su dedo descansaba sobre el gatillo, se apretó como si fueran viejos amigos poniéndose al día. El rifle, un objeto de metal, química e ingeniería humana, esperó. El viento no importa en el espacio, dijo Mara en voz baja. Pero los pozos gravitacionales sí. Radiación estelar, campos magnéticos, tantas variables. Betsy, ¿estás segura de esto? El rifle estaba seguro. Lo supe por cómo cambió la respiración de Mara, por el sutil cambio en su postura, por la expresión que cruzó su rostro, mitad concentración y mitad algo que parecía casi amor. De acuerdo, cariño, susurró Mara. Acabemos con esta guerra. Disparó. La bala viajó a través del vacío, a una distancia que debería haber hecho imposible la precisión. A través de campos gravitacionales, radiación y todas las leyes físicas que decían que esto no podía funcionar. Impactó en el cúmulo neuronal primario de la nave de mando Krell. Lo sabemos porque la nave se detuvo. Simplemente se detuvo en seco, como si alguien hubiera cortado sus cables. Durante 5 segundos, no pasó nada. Entonces, la flota Krell se volvió contra sí misma. 37 nodos de mando, todos luchando por la supremacía, sus naves disparándose entre sí en un frenesí jerárquico. Disputas. Nuestra flota se lanzó tras ellos, atrapándolos en la confusión. La batalla duró 40 minutos. Al terminar, la fuerza de asalto Krell fue destruida. La guerra no había terminado. No del todo. Pero este fue el punto de inflexión. El momento en que la marea cambió, todo por una humana, un disparo imposible y un rifle al que amaba como a un miembro de su familia. Después de la batalla, quisieron estudiar a Betsy, averiguar qué la hacía especial. Mara se negó. Dijo que Betsy no era un sujeto de investigación, sino una compañera. Intentaron obligarla a obedecer. Ella simplemente los miró fijamente hasta que cedieron. Los humanos son territoriales con las cosas que aman. Mi rotación como observador terminó 3 semanas después. Presenté mi informe final. Recomendé a Mara Flynn para todas las condecoraciones que legalmente se le podían otorgar a un humano. Recomendé que las demás especies dejaran de intentar comprender la metodología táctica humana y simplemente aceptaran que a veces el genio parece locura. La última vez que vi a Mara, estaba limpiando a Betsy en la cubierta de observación, tarareando una de sus incomprensibles canciones humanas. El rifle relucía. En sus manos, bien cuidada y obviamente apreciada. Gracias, dije, porque alguien debería. Por salvarnos, por terminar la guerra, por ser imposible. Mara alzó la vista y sonrió. No fui solo yo, observador Krell. Betsy hizo la mayor parte del trabajo. ¿Verdad, preciosa? El rifle no respondió porque era un rifle. Pero en algún lugar de las matemáticas de ese disparo imposible, en los cálculos que convirtieron una bala en el fin de una guerra, tal vez había algo que parecía magia. O tal vez los humanos simplemente eran muy buenos para hablar solos y llamarlo intuición. De cualquier manera, la tacharon de débil por hablar con su arma. La llamaron loca, inestable, un peligro latente. Luego terminó una guerra con un solo disparo y demostró que a veces las voces más suaves portan las armas más poderosas. Regresé a Boria después de la guerra, escribí un libro sobre psicología humana en combate. Se vendió mal. Resulta que la mayoría de las especies no quieren leer sobre cómo los humanos logran lo imposible conversando con objetos inanimados. Pero cada noche antes de dormir, pienso en Mara Flynn y su amada Betsy. Sobre las 43 bajas que se convirtieron en 107. Sobre una francotiradora que amaba su rifle y cambió el curso de la historia galáctica porque obedeció a su arma cuando ésta le ordenó disparar. Los humanos están locos. Maravillosamente, eficazmente, terriblemente locos. Y gracias a los astros, están de nuestro lado.